Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Ricardo Con Cambranis. Él es el secretario de Educación en Campeche. Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, Juan Francisco. Un gusto saludarte. El gusto es mío. Me imagino, Ricardo, que después de lo que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana, de hacerles esta propuesta para que regresen en la tercera semana de febrero los niños a clases presenciales, que ustedes debieron de haber tenido ya algunas reuniones, tal vez antes también, para ver si es posible, si es factible que regresen los jóvenes, los estudiantes ya a clases. ¿Cómo la ve? Desde ayer tuvimos ya una comunicación por parte del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, donde nos comunicaba que el personal del sistema educativo en Campeche estaba considerado para esta estrategia dentro del esquema de vacunación. La verdad que lo vimos con buenos ojos esta estrategia, y hace unas horas estamos trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Salud, la 33ª Zona Militar de aquí en Campeche, para recabar la base de datos que nos estaban solicitando de todos nuestros docentes. Desde luego, aquí en Campeche estamos al pendiente y llevando a cabo un análisis a profundidad con la Secretaría de Salud, porque además de esta consideración dentro del esquema de vacunación, que es muy importante, se tienen que considerar otros factores para poder determinar el regreso a las clases presenciales. Ujú. Ahorita continuamos con las clases a distancia. Eso tendríamos que ir viendo cómo se va dando la contingencia, va la evolución, y considerar en su momento otros factores que también son importantes para tomar en cuenta una fecha del posible regreso a clases presenciales. Ricardo, escuchábamos anteriormente, José Bojorques platicó con los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 4, y con el líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores. Ambos decían que, bueno, tenían que estar vacunados todos, pero había otras cosas que tomar en cuenta. No decían que no, pero decían que hay factores, como usted también lo está mencionando, que se deben de tomar en cuenta para regresar. Y uno de ellos era la movilidad que había con la presencia de eh, algunas otras personas de estados hacia Campeche. ¿Es así? Así es. Y aquí en Campeche se da algo muy peculiar, ¿no? Una característica que tiene el Estado es que la gran mayoría de los docentes son de la parte norte del estado. Ahí están la mayoría de las escuelas normales, y lógicamente los maestros se trasladan a otros puntos del estado para poder dar clases. Esto requiere una movilidad bastante grande por parte de los docentes, Mm. a diferencia de otros estados donde en los municipios ahí vive cada maestro. Aquí sí se da esta movilidad, y ese también es un punto que hay que considerar para que se pueda tomar en cuenta para el regreso a clases. Sí, son varios factores. También colindamos muy de cerca con estados como Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, que todavía se encuentran en semáforo, algunos de ellos en naranja, en amarillo, en rojo. Entonces también hay maestros que vienen, por ejemplo, del estado de Yucatán, que trabajan en el estado de Campeche. Esta movilidad pues también se tiene que considerar para la reapertura de nuestros centros educativos. Ricardo, se trabaja, me imagino, como se trabaja en cualquier punto de la República Mexicana, para evitar más contagios. Campeche está en semáforo verde, lo ha estado desde hace algunos meses ya. Eh, ¿Seguirán así? ¿Qué se está haciendo para mantenerse así? ¿Y habría en un momento determinado alguna fecha o alguna respuesta que se le dé al presidente para si sí o no volver a las clases presenciales en Campeche, como lo dijo el presidente en la tercera semana de febrero? Así es. Llevamos 18 semanas que estamos en semáforo verde, y esto es gracias a la misma responsabilidad de la sociedad, pero también algo muy importante, el que el gobernador del estado ha estado pendiente de todas las estrategias que ha estado manejando. El licenciado Carlos Miguel Aiza González, como lo ha comentado en varias ocasiones, en Campeche, a pesar de estar en semáforo verde, pues nos cuidamos como si estuviéramos en un semáforo rojo.
y esto ha permitido que Campeche continúe en este semáforo epidemiológico que es en verde, y estaríamos también con todas las restricciones. Entre estas restricciones que se consideran, pues son el que se tengan las clases a distancia para poder continuar de esta manera y cuidar que no suban los contagios. Hemos visto ahorita en las últimas fechas que se han mantenido en un nivel en el cual ya no los teníamos. Estamos hablando de que había bajado más los contagios y ahorita sí han subido algunos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El día de ayer hacía una petición a toda la sociedad, el gobernador del estado, de que siguiéramos cuidándonos, que tuviéramos esas restricciones. Entonces tenemos que cuidar toda esa parte para no retroceder todo lo que se ha ganado en Campeche. Desde luego, una de las restricciones son el cierre de los centros educativos y de continuar con las clases a distancia. Por eso es importante considerar todos estos factores para tomar una decisión que sea siempre para bien de la sociedad campechana, y se tendrá la responsabilidad de la toma de decisiones para que podamos considerar el regreso a las clases presenciales. Mientras tanto, continuamos a distancia, sin tener una fecha para regresar. No podemos decir de febrero, tendremos que ver cómo se va dando la evolución de la contingencia y posteriormente tomar la decisión de una posible fecha de regreso. Ricardo, le agradezco que me haya tomado la llamada y que nos haya dado esta explicación. ¿Algo que quiera agregar? Pues hasta ahorita nada más decir a los padres de familia que estén con la seguridad de que estaremos regresando a clases presenciales cuando no se corra ningún riesgo. Siempre estaremos al pendiente y sobre todo haciendo un análisis profundo de los factores que pueden intervenir para la toma de decisiones de regreso a clases. Muchas gracias, Ricardo. Mucho gusto. Saludos. Hasta luego. Es Ricardo Cambranis, él es el secretario de Educación.